Prepárense para lo que van a escuchar. Una bomba en vivo y directo que cambiará todo lo que creían saber. Desde las trincheras de Ucrania hasta las calles de París, la guerra ha dado un giro que nadie esperaba y hoy aquí, en esta transmisión, les traigo toda la verdad. Esto no es un simple conflicto, es una revolución militar que está dejando huella en el mundo entero. Los ataques rusos con misiles Iskander y drones kamikaze han destrozado objetivos militares en Ucrania, pero también han terminado con la vida de miles de soldados extranjeros, incluyendo franceses, británicos y otros mercenarios. Y la cifra de baja ha llegado a cifras que parecen pesadilla. Más de 1.000 muertos en solo unas horas en Kherson, en Dnipro, en Kharkov, y eso no es todo. La precisión de Moscú ha sido tan brutal que ni las instalaciones más protegidas resistieron. Los detalles te los revelo a continuación. Vladimir Putin en marcha. Francia en jaque. La maquinaria rusa ha lanzado un golpe que ha dejado a París en estado de shock total. En una operación precisa y devastadora, las tropas rusas no solo lograron sus objetivos militares, sino que también humillaron a Francia, obligando al presidente Emmanuel Macron a aceptar una derrota que parecía impensable. Y este golpe, estimados amigos, que llega en medio de un conflicto que empezó con promesas de apoyo occidental, ha cambiado todo. La intervención de las fuerzas extranjeras en Ucrania, que parecía un respaldo unánime, ahora se ve como un error monumental. Y Francia, que es uno de los principales aliados en la lucha contra Rusia, ha pagado un precio altísimo, porque ya se cuentan por miles de muertos franceses, sean mercenarios o altos cargos de asesores que han caído en combate. Y la evidencia de estos sacrificios muestra que las ambiciones occidentales en la región se están desmoronando, porque desde que Macron y sus aliados europeos se lanzaron a apoyar a Ucrania, parecía que la historia era otra. La decisión de intervenir parecía unánime, pero la respuesta feroz de Rusia ha cambiado el juego por completo. Porque Moscú no solo se está defendiendo su territorio, sino que está enviando un mensaje claro. Desafiar su soberanía tiene consecuencias fatales. Y sobre todo cuando vemos la famosa coalición de los dispuestos, un nombre que debería ser cambiado dispuesto hasta que Estados Unidos le dio la gana de que sean lo que son. Es decir, que la posibilidad de instalar más de 30.000 hombres en armas de la OTAN en territorio ucraniano para garantizar un nebuloso acuerdo de paz, sabemos que eso no va a cuajar si Europa y su gente no está apoyada o garantizada por Estados Unidos. Pero esto no acaba, porque los ataques en Kherson, en Dnipro y en Kharkov son ejemplos claros. En menos de 2 días, los misiles rusos, especialmente Iskander, han destruido instalaciones militares y han eliminado a cientos de oficiales ucranianos, mientras las fuerzas extranjeras han quedado atrapadas en esos ataques. Pero lo más importante es que entre estas víctimas, como hemos visto, hay soldados franceses, británicos y de otros países occidentales que estaban en unas pomposas misiones de apoyo internacional. Y la realidad golpea fuerte y las bajas internacionales van en aumento. Por ejemplo, en Kherson, que es una ciudad estratégica en el frente. Los ataques han destruido depósitos, centros de mando, puntos de despliegue de las fuerzas extranjeras, porque Moscú se ha concentrado en eliminar cualquier presencia extranjera en el frente de guerra. Y fíjense algo, en estos días hubo un ataque, estamos hablando del sábado de la semana pasada, hubo un ataque en la ciudad de Sumy, específicamente en la Universidad Estatal de Sumy, donde unos misiles Iskander rusos eliminaron a aproximadamente 60 oficiales de la 117 Brigada de Ucrania y a unos asesores extranjeros de nacionalidad francesa y lamentable y desgraciadamente fallecieron 34 civiles. Pero esa parada militar hecha en Sumy había sido programada por el propio ejército ucraniano y puso en riesgo a esa población civil, sobre todo una ciudad que está siendo asediada y con la efectividad y lo letal que son los Iskander. Y bueno, a partir de allí también Zelensky quiso construir un teatro que después se cayó. Pero estos voluntarios internacionales, mi gente, como los llama eufemísticamente Occidente, no eran más que instructores, asesores y fuerzas especiales de países como Francia y Reino Unido o Polonia, dispuestos a arriesgar sus vidas en una causa que ahora se revela como insostenible. La fuerza de los ataques rusos ha sido tan brutal que incluso los medios ucranianos que tradicionalmente alaban a Occidente están empezando a admitir la devastación. Es decir, a tambalear la narrativa.
Las llegadas más potentes lo describió un coordinador de movimientos clandestinos rusos en Ucrania, Sergei Lebedev, citado por la agencia RIA Novosti. Él afirma que los partisanos precisan los objetivos para que los Iskander hagan de las suyas. Y por supuesto, los Iskander tienen una letalidad demostrada, porque destruyen objetivos militares, pero también barren masivas concentraciones de fuerzas militares y de mercenarios extranjeros. Y también, bueno, se ha hablado mucho de los partisanos que presuntamente combaten en favor de Rusia en territorios controlados por Kiev. Y según Lebedev, que tiene hasta un canal en Telegram y permanentemente está pasando información, también los medios rusos lo replican bastante, afirma que estos grupos están operando en el interior, o mejor dicho, en la retaguardia del frente ucraniano, y por eso ha aumentado exponencialmente la precisión de las operaciones rusas en contra de objetivos del ejército enemigo. Pero lo que más sorprende a los analistas es la eficacia de los drones rusos, que son capaces de atacar con precisión quirúrgica las posiciones más inexpuznables en la retaguardia ucraniana, dejando, por supuesto, a los enemigos sin margen de reacción. Mientras tanto, otras ciudades ucranianas, como Dnipro, por ejemplo, los ataques con misiles han inaugurado una nueva era. Es la guerra de alta tecnología. Y Rusia ha demostrado que no necesita gastar tanto en tropas, sino en armas que hacen el trabajo por ellos. Pero el golpe más duro a Francia se dio en Izium, que es una ciudad clave, una población clave en Kharkov. El corresponsal Yevgeny Lisitsin, corresponsal de RT, calificó este ataque como el más destructivo en los últimos 3 años, porque más de 10 misiles Heranium y 10 Iskander impactaron en Izium y arrasaron con todo a su paso. La destrucción ahí fue total y todo eso quedó en ruina. Y por supuesto, estamos hablando que los objetivos eran mercenarios y todos de nacionalidad francesa. Entonces, lo que estamos viendo es que Francia y como la OTAN en su conjunto es realmente la que está respaldando Ucrania. Eso está más que evidente. El que dude de que esto es una guerra que está librando solamente Ucrania como una entidad individual, soberana y resiste a una agresión descomunal, como lo quiere pintar la prensa occidental rusa, está creyendo todavía en cuentos de camino, porque la realidad es que la OTAN está metida de cabeza en este cuento y con la figura que es usual para los conflictos militares para Occidente, que es el mercenario. Con ello puede desembarazarse de responsabilidades y decir pues que esos son voluntarios, como los llaman, o legionarios, o luchadores por la libertad y por el mundo basado en reglas de Occidente, y todos esos pomposos títulos que la prensa occidental se desgatiña siempre colocándoles. En todo caso, mientras sigan entrando más personal mercenario, Rusia lo seguirá teniendo como objetivo para eliminar. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Fran Gil.